Bueno, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast ON y nos encanta las invitadas súper especiales que creo que nuestros oyentes van a querer ver las fotos que incluyamos en el mostrarles trocitos de lo que aquí está sucediendo, de la magia que traen estas invitadas y que la traen no solamente desde ellas individualmente, sino desde su familia, porque obviamente ese es el foco de nuestro espacio. Las familias empresarias, sin embargo, antes que cualquier otra cosa, una familia muy especial, en un territorio muy especial, y aquí les contamos, Paula y yo, que estamos en travesía, porque quizás podríamos decir que nuestro recorrido en este gozo de construir lo que construimos tiene que ver con toda una aventura. Y la aventura implica movernos en distintos escenarios, territorios, y estamos acogidas, sintiéndonos parte, por cierto, y tengo que decirlo de esa forma, de una familia, porque así nos sentimos estando aquí, en Isachimana, en La Guajira colombiana, así que tengo que poner ese tono de voz porque creo que es muy emocionante lo que podemos sentir aquí, lo que vivimos de corazón, lo que vemos, lo que compartimos y bueno, y esto en medio de toda una construcción maravillosa que en algún momento relataremos, pero como las protagonistas son dos protagonistas que estoy introduciendo, que están aquí, que hablan y que inician la historia. Bienvenida Rita, bienvenida Joana a nuestro espacio. Aquí Paula y yo estamos absolutamente dichosas de contar con ustedes como invitadas y que nuestros oyentes sepan por qué expreso tantas cosas con tanta emoción y al final no logro llegar a todos los detalles porque es indescriptible y sé que la historia de parte de ustedes traerá vistazos de eso indescriptible. Joa, bienvenida. Y parte de lo indescriptible es que aquí estamos en medio de lo que sucede en el cotidiano de la comunidad y eso es algo que bien que pase espontáneamente. Sí, les contamos. Rita, atenta a cada detalle y teniendo que interrumpir precisamente porque yo creo que allá afuera decían, ¿y Rita qué se nos hizo? ¿Dónde anda Rita? Y bueno, ya las dos nos contarán por qué pasa todo eso y de dónde estamos. ¿Quién quiere comenzar? Rita, ¿te entusiasmaste? Yo estaba impulsada, pero Rita quedó ahí. Bueno, para mí es un honor estar invitada en este espacio y nuestra historia radica en que Dios de alguna manera siento que nos escogió a mi familia, de permitirnos vivir y experimentar lo que es la comodidad, el tener todo, tener el acceso a muchas cosas. Y de un momento a otro nos desarraigan o nos sentimos desarraigadas en su momento, pero resulta que en todo ese descubrir, resulta que era aprendiendo o adoptando cosas para venir donde verdaderamente era nuestra esencia, de ser wayuu de esta comunidad. Entonces esa es nuestra historia, o sea, nos parten de una situación como que hizo, o sea, ¿por qué nosotros? O sea, de llegar de todos esos privilegios, esas bendiciones de tener acceso a agua, energía, todo, a la tecnología en su momento, y llegar a la comunidad de Isachimana y encontrar que no había nada. O sea, como que solamente era la gente, o sea, todas esas cosas. Pero en su proceso y en nuestro construir nos tuvimos que adaptar a muchas cosas y tener retos. Y de ahí comienza la historia de Isachimana y ver más a la necesidad de lo que estábamos era desarraigados verdaderamente de nuestra esencia. Y lo que estás diciendo, Rita, es súper profundo y tiene mucho que ser relatado. Quisiera que contaras un poquito más porque nuestro podcast va a ser escuchado. Entonces estamos utilizando ese poder hermoso de la palabra, que además tiene mucho simbolismo y un impacto que hace la diferencia. Sin embargo, también desde el contar historias, para que antes de seguir con la historia, contextualicemos dónde estamos exactamente. Quienes nos van a escuchar son personas que están ubicadas en cualquier lugar, no solo en Colombia. Entonces, que podamos relatar un poquito
Y ustedes sí que son contadoras de historias, entonces ayúdennos en ello. Y cuando lo digo, simplemente es un pedido que sé que va a tener una magia especial. Cuéntanos en dónde estamos antes de continuar con lo que traías, que era tan profundo e importante. Bueno, nosotros estamos ubicados en el municipio de Manaure, La Guajira, al norte de Colombia. Estamos organizados de la siguiente manera. Nosotros somos del casta tauriana, una familia común de una madre. O sea, como en nuestra etnia y en nuestra cultura es aceptada la poligamia, mi mamá es la segunda esposa de mi padre. Entonces, al ser esa situación, fue muy complejo para ellos de pronto entender en esa situación, pero ella tenía una particularidad, que ella tuvo 7 hijos, su mayor mujer y la última mujer, pero tuvo 5 varones, para un total de 7 hermanos. Entonces nosotros crecimos fue en el casco urbano, y en el 2000, cuando ya nosotros estamos en 11, mis hermanos en 10º, ella nos dice: les voy a contar la historia de que nosotros no somos de aquí de Manaure. Somos de la comunidad y como tal, ustedes tienen que volver a sus raíces. Quise traerlos para que ustedes tuvieran una oportunidad de formación académica, para que ustedes puedan emprender un nuevo proceso. Entonces eso nos dio duro en su momento, o sea, de venir, y no lo aceptábamos, tanto que ella tomó una decisión drástica que en su momento nos pareció tan cruel, de pronto cerrar su casa, repartir electrodomésticos, y entregó su casa en arrendo, porque nosotros cada atardecer buscábamos la manera de volver a esa casa. Entonces en la mañana veníamos, o sea, veíamos como esa etapa como de paseo, o sea, como que todavía no estábamos. Entonces ahí en el proceso de adaptarnos, lo que nos impulsó fue: nos vamos de aquí, o sea, y fuimos con el pretexto de formarnos en la universidad. Nos empujó, fue como que evadir todo eso. Pero sin embargo fuimos descubriendo a medida que fuimos, de que los que estaban, como lo dije en un principio, no teníamos nuestra identidad muy clara, no muy definidos, quiénes éramos realmente. Al tener ese contacto en la universidad, de interactuar con muchas personas, muchos maestros, ahí fue que nos redescubrimos y comprendimos el propósito de la cual nos trajeron a la comunidad de Isachimana en el 2000. Hasta me acuerdo de la fecha porque fue algo que me marcó de manera muy drástica. O sea, y como yo le decía a mi mamá: usted me empujó, me lanzó al océano así sin salvavidas, de aprender a nadar y decir: ponte en el lugar de tu comunidad y qué vas a hacer por ellos, en qué vas a aportar para mejorar estas necesidades que tenemos, que padecen muchos niños. Tú, ¿qué vas a hacer como Guayú para resolver todo esto? Es ahí donde nace el proyecto, o se puede decir, la lucha en integrar a los niños que estaban fuera del sistema educativo en su momento, que eran 79 estudiantes. Y ahí inicia mi aventura, o sea, 79 niños que estaban fuera del sistema educativo. Fui y los llevé a la secretaría, y lo que tuve fue choque y rechazo. Entonces, desde ahí me motivó más a de pronto ser esa voz de aquellas personas que no podían pronunciarse y todo, pero ya yo tenía una formación. Y en base a mi formación empecé a luchar, que no le estábamos mendigando nada, sino que estábamos exigiendo el derecho, ya tener ese conocimiento y tener eso claro. Obviamente me convertí como que en esa voz de esa familia, de esos padres, y iniciamos esto. Pasamos un derecho a petición en el mes de abril, empezamos a atender a los niños, y en base a eso nos visitan en el mes de mayo, y hasta el mes de agosto es que ya nos reconocen. O sea, fueron meses que pasaron, y así concientizando a la familia de que eso no era algo así como que tenían que realizar, sino que tenían que garantizarles el derecho a los niños. Entonces, en vez, me impulsó más cada vez, entonces en conseguir esas barreras nos impulsó de pronto. Ya no era yo sola, se une mi hermano, que es Agustín, que es la autoridad, era el sobrino en el momento, porque la autoridad tradicional en su momento era mi tío, el hermano mayor de mi mamá. Perdóname, Rita, yo te voy a interrumpir ahí porque es importante poner ese contexto, que es incluso cómo es el concepto de familia en la comunidad Guayú, y qué es eso de las autoridades, que
yo creo que muchos de nuestros oyentes no entenderán muy bien de qué se trata. Y adicional, cuéntanos cómo están ustedes, pues está Agustín, quién le sigue, tú eres cuál en la posición, también tú, en dónde estás en la que aquí posición, obviamente ya Joana. entrarás en la historia también. ¿Cómo funciona eso? Y cuéntanos un poquito más de esa cultura guayú con respecto a la familia. Bueno, nuestra organización como familia siempre va por la línea del matriarcado. O sea, en este caso prevalecen los sobrinos por encima de los hijos de los varones. Pero hubo una particularidad que mi mamá siempre se enfocó en que uno tiene que respaldar también a los familiares, o sea, a los primos, a los hijos de mis tíos. Entonces mi mamá en su momento, ella era también comprendida entre eran 6 hermanos, 3 varones y está mi tía, que eran 3, son 7, eran 4 mujeres y 3 varones. Fallece uno de los mayores y quedan mis 2 tíos. Entonces siempre se representa la organización clanil o la organización de una familia, siempre tener una autoridad, o sea, el jefe, o sea, el que asume la responsabilidad. Y el rol de la autoridad es la persona que tiene esas capacidades y esas cualidades de resolver conflictos o de resolver o de pronto tener la capacidad de la conciliación, de siempre mantener la unidad de la familia pese a las diferencias que tengamos de pensamiento, de proyecciones y todo. Siempre como que es la persona más respetada o más reconocida entre todos y mantener esa unidad. Ese rol lo tenía mi tío y era una persona muy reconocida por su manera de ser, o sea, era muy amable, pese de que era la autoridad, nos hacía ver eso de una manera muy cariñosa, o sea, de que nos hacía sentir de que él estaba orgulloso de lo que uno estaba haciendo. Entonces vi en mi tío una persona que nos respaldó y escuchaba mucho lo que uno le decía y nos respaldaba en las decisiones que uno tomaba, pese de que él no conocía el nuevo proceso, siempre respaldó y confió en nuestras capacidades o de pronto nuestra labor. Entonces mi tío era la autoridad tradicional y era también reconocido ante la Secretaría de Educación o ante el ministerio, que es donde están todas organizadas y registradas los nombres de las autoridades. Sí, en cuanto a nuestra cultura, la familia, el tío es el que hace el papel como el de papá. Y entonces en esta parte de nuestra familia está mi mamá, no tiene su pareja como tal, así que el rol de papá no está, lo asume mi tío. Por eso todo el apoyo y todo este proceso y cómo empezamos fue a través de su apoyo, del apoyo de mi tío, que era como que mi papá. En cada comunidad está representada por una autoridad tradicional y cada comunidad por lo general está conformada por un solo clan, una casta. Y esta comunidad está conformada por la casta Uriana. Por eso mi tío es la autoridad mayor. Es el mayor de los hombres, viene de la parte matriarcal, es su hermano por parte de su mamá, por lo tanto él se decide en que él sea la autoridad tradicional. ¿Cierto? Es así. Entonces en todo eso, como iniciamos, lastimosamente perdimos a mi tío durante el proceso, él tuvo cirrosis y él fallece, pero antes de todo ese proceso lamentable, porque fue una situación dura, ante el ente territorial, la que tenía que garantizar esos derechos de esos menores, lo que encontramos fue como que eran los que estaban vulnerando. En vez de garantizar esos derechos, lo que estaban era vulnerando por temas de ideologías políticas, o sea, pensar diferente, actuar diferente. Entonces, en vez de ellos ser los que eran como que los que estaban vulnerando el derecho en eso. Entonces nos enfrentamos a eso, de pronto el estrés, no sé, y nos generó como un conflicto familiar entre todas las partes. O sea, si él estuviese tranquilo, si él no estuviera en esa situación, dentro de la familia hubo una situación que de pronto en vez de unirnos nos separó. Pero lo que hizo fue que él nos uniéramos más los 7 hermanos. Pese de que hubo una diferencia entre los primos y todo, pero respaldó a los hijos de su hermana. Entonces, tanto en eso que en ese proceso hubo una situación legal que
que las EPS en su momento también nos llevó, nos motivó más porque queríamos de pronto que mi tío fuese atendido, fuese acompañado por el sistema de salud en su momento. Y eso también nos llevó a impulsar a tocar la Secretaría de Salud, gestionar que estaban obligados. Entonces eso nos empujó más, o sea, todas esas situaciones difíciles, adversas, nos como que explotó esa manera, o sea, como que nos desarrolló tanto de eso que lo llevaron, nos escucharon, lo llevaron a Bogotá, le hicieron el tratamiento, o sea, le dieron su última instancia, no fue esa digna, se puede decir, se restableció su derecho y todo eso, y murió de una manera digna y acompañada, que él estuvo en la ciudad de Bogotá. Lo recogieron y la gente vio porque lo recogieron en avioneta desde Maica, desde Riohacha, o sea, le dieron todo. Entonces, al ver las personas eso es lo que hicimos, todo eso, entonces sí se podía hacer las cosas, se podía. Entonces, eso nos unió más a los 7 hermanos, mientras que nos dividió con el resto de la familia. Con la pérdida de mi tío, mi familia tuvo que dividirse, tanto así que se formó otra comunidad, que fueron mis otros tíos. Porque como él, como autoridad, él estaba respaldando también a sus primos. Pero sus primos, al ver que los que estaban fallando fuimos nosotros, porque le causamos de cierta manera el estrés, los problemas, él seguía con nosotros. Entonces se formó otra comunidad. Sí, se crea una comunidad, y de Isashimana sale otra comunidad que se llama Yuntamana. Y quedamos solamente los de Isashimana, que serían los hermanos de mi tío. Y los primos de él ya están en la otra. Son los primos que son nuestros tíos también, porque son tíos, están en otra comunidad, que también es de la misma casta, de la misma clan, del clan Muriana, ¿cierto? Ajá. Entonces, o sea, como ir más hacia atrás para comprender de pronto eso, la historia de mi familia es que ellos vienen de 2 hermanas. Mi abuela y la familia que se divide. Entonces él, por respaldarnos a nosotros y de seguir, no, es que ellos están haciendo lo correcto, y además mi problema de salud no tiene nada que ver con la situación, y por el temor uno no tiene por qué. Hasta el último minuto mi tío nos respaldó, que él elige, de pronto eso fue la molestia de mis primos o de mis tíos, es que él elige a su sucesor. Y él dice, mi sucesor va a ser Agustín Rosendo Uriana. Y el que desacate eso se está en contra de mi voluntad. Y así va a ser, y así. Entonces, como ellos no compartían eso, de eso quedó el liderazgo de esa manera, por eso. Pero pese a que ellos se desunieron, se desintegraron de la familia, se mantuvo después. Entonces ellos, al ver toda la capacidad que hubo de pronto en esa organización, tanto que en el 2010 se forma el centro. Ya no eran 79 niños, sino 300. Ya al año siguiente ya no eran 300, sino 700. Y hasta el día de hoy son 1838 estudiantes. Wow. Entonces, a medida como se fue integrando, o sea, fue un proceso que de pronto inicié en su momento, pero entra al respaldarme la autoridad tradicional, que es mi tercer hermano, porque el segundo no la aceptaba, y también, como yo decía, era por las cualidades y el liderazgo y de pronto esa capacidad de unir. Carlos, que era el segundo hermano, dijo, no, yo no soy tolerante, de pronto me enojo, entonces no quiero ser autoritario, no quiero ser como que imponer lo que yo diga, sino también saber escuchar a los demás. Y no son mis capacidades, por lo cual respeto la decisión de mi tío, y como él me conoce, él ve que yo no puedo desempeñar ese rol. Sí. En su sabiduría, él escoge bien, o sea que respeto la decisión de que sea. Como eso es jerárquico, entonces yo respeto la decisión de él. Entonces se suma Luis Mario, que es el cuarto de mis hermanos, y entra como docente, y se va sumando. Johanna, cuando nosotros llegamos a la comunidad, todavía era una niña. Y estaba acompañada con Francisco. Los dos quedan en el casco urbano, obviamente a seguir sus estudios de secundaria. De alguna manera eso impactó en su vida y eso la hizo madurar, y de pronto
que su color favorito sea el azul, hacer de ser esa persona organizada, planeada. O sea, nuestros oyentes pronto se enterarán eso qué significa, que lo tenemos súper instaurado por muchas razones. Entonces, somos 2 hermanas, somos las 2 únicas hermanas como en esa parte, y somos totalmente opuestas. Pensamos diferente, o sea, todo. Yo soy el color rojo y ella es mi azul, entonces en esa parte nos entendemos. La complementariedad. Exactamente. Entonces todo eso nos unió y a medida se fueron uniendo. Entonces, ¿qué pasa con esa desunión que hubo en su momento? Se nos unieron nuevamente. Se reintegra la familia. Ya no somos los 7, sino ya se torna nuevamente los hijos de mis tías, que son 4 hermanas. Y las 4 siguen unidas, falleció una. Entonces actualmente están las 3 muy unidas en estos momentos, gracias a Dios, que todos de alguna manera están involucrados en el colegio. ¿Me permites un pequeño trocito aquí de intención de unir muchos puntos? Porque como notarán nuestros oyentes, aquí hay muchas historias compartidas entre las 4 y quiero entonces agregar unos elementos que ayudarán a nuestros oyentes a seguir el hilo de la conversación. Y es, algunos se estarán preguntando, wow, y este podcast nos está mostrando detalles acerca de una cultura de, en este caso, la cultura wayú en Colombia, en La Guajira, y como que están paseando y estoy segura que están completamente aquí engolosinados, disfrutando de escuchar cada detalle. Y también preguntándose, ¿y qué tiene todo eso que ver con un podcast que tiene foco en familias empresarias? Y entonces quiero mostrar algo, por si no lo han notado, quizás ya lo notaron nuestros oyentes, y es cómo se ha ido construyendo en todo lo que ustedes relatan. Es un sentido de lo que implica construir posibilidades para el desarrollo sostenible. Y qué mejor sentido de empresa que la construcción de algo como eso, que en este caso, como ya notaron nuestros oyentes, se ha construido partiendo en particular con un foco muy especial en la consolidación de una institución educativa. Y resulta que cuando hablamos de empresas, nos metemos fácilmente en creer que es exclusivamente un territorio que tiene que ver con el buscar ingresos económicos desde otros lugares, y qué mejor que hablar de una empresa, una familia empresaria que se une alrededor de todo lo que estás relatando, todo lo que las dos están relatando, para finalmente construir una verdadera comunidad en común unidad. Y por eso además termina pasando lo que están contando, a pesar de que en algún momento se genera este quiebre que separa a la familia. Hay un propósito superior tan grande, de tanto sentido, que finalmente retornan. Y eso es lo que sucede cuando de verdad nos unimos desde los corazones para crear algo que haga la diferencia. Y entonces aquí a nuestros oyentes les estoy diciendo, es que eso es lo más importante, que cualquier construcción, cualquier creación tenga un sentido profundo. Y eso es lo que ha pasado con ustedes. Y obviamente más historias, porque resulta que conste oyentes que aquí hay también creación de empresa, porque no solamente estamos hablando de una organización, en este caso educativa, que por cierto es raíz profunda de la posibilidad de crear empresa en la comunidad. Creo que esto da para otro podcast, es definitivo. Aquí no podemos contar tantas cosas. Te dejo seguir con la historia, pero ahí nuestros oyentes van sintiendo, wow, esto es toda una historia, porque es un relato de grandes dimensiones. Sí, precisamente de pronto a ese proceso de adaptación, o sea, de ver cómo vivía antes y vivir esta necesidad y esta carencia material, porque a la larga era algo material o algo que era tangible, mientras que uno tenía algo intangible que era el amor, que uno cómo lo podía transmitir. Entonces en ese tránsito llegó a la universidad, la formación, y lo que hice fue como que abrir mi mente de pronto a recibir toda esa formación que me llevó a proponerme decir en la comunidad, voy a montar una escuela
una escuela en la cual yo tenga de pronto la capacidad de involucrar al desarrollo humano desde la sostenibilidad. ¿Cómo hago de que no tengamos que depender del ente territorial todo el tiempo porque tenemos que esperar la voluntad política para que se tenga unas políticas claras para contratar a los docentes de manera oportuna o que terminen el calendario escolar como debe ser? Entonces, ¿cómo emprendo todo eso? Entonces empecé a investigar. Entonces en mi tesis de grado ya venía proyectado montar una escuela en la cual yo desarrollara las capacidades humanas desde la sostenibilidad o la cultura de la sostenibilidad, integrando lo que era el patrimonio de nosotros como wayú, que yo veía a mis ancestros en la siembra, desde la huerta escolar, o sea, ver la huerta comunitaria, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Y es ahí ya donde ya concreto eso. Entonces, en la medida, hoy en día, yo dije, ¿en qué momento formé esta empresa? Porque todo el mundo me dice, tienes una empresa, no una escuela. Tienes una empresa y entonces me preguntan cómo hice. Y yo dije, la verdad, solo me moví, no de pronto en la necesidad de tener la plata, no es que me voy a lucrar con esto, sino de pronto cómo llevar ese desarrollo. O sea, me enfoqué tanto en eso que se fueron involucrando personas que me dicen, hágalo así, te apoyamos en esto. Entonces, a medida fue uniendo. Hoy en día, el Centro Educativo Rural Sachimana tiene una nómina de 67 personas vinculadas de manera en propiedad, se puede decir, porque están nombrados, o sea, tienen garantizada una estabilidad laboral. 24 personas en nómina administrativa que tienen un contrato a término fijo. 33 manipuladores que hacen parte y es como una especie de voluntariado y se les paga por bonificación. Y 18 personas en transporte escolar, entre auxiliares y conductores. Entonces yo digo, ¿en qué momento se hizo todo eso? Qué hermoso. Pero fue como te digo, la planificación, que no es lo mío, sino como que entonces ya fueron apareciendo esas personas que me ayudaron a ser más organizada, que es mi hermano. O sea, hágalo así. De pronto no entregues tu corazón a las personas que también se aprovechan de eso. Entonces es la que como que, en vez de ser la menor la que me protege, es la menor en la que se infrage. Entonces es como esa barrera y me dicen, me protege todo el tiempo. Me cuida, me dice esto, no te entregues a las personas, se aprovechan de eso. Mira que vienen y porque tienes que resolver la necesidad, porque ellos me venían a traer un problema y era como resolver esa necesidad. Me traen un problema y era como, ¿qué hago para resolver esto? Entonces siempre me enfoqué en eso. Tanto que no veía una vida de pronto como una adolescente cualquiera o normal, de enamorar, de tener noviazgo, sino como que el trabajo fue la que me enamoró, que yo me enamoro cuando yo tengo 37 años, conozco a Gabriel y me caso a los 38 y apenas tengo mi hijo de 4 añitos. Entonces ahí como que toda esa es mi historia en esa parte, pero como te digo, se involucraron mucha gente, me fueron respaldando, pero siempre hubo personas detrás de mí que eran las autoridades. Llegó uno que me marcó mi vida, que es el señor Ramiro Uriana. Cuando fallece mi tío, él me dice, yo estoy aquí. Yo te respaldo desde mi sabiduría, lo que yo sé, en lo que te pueda colaborar. Y fue una de las primeras. Llega el de Xorchimana, aquí cuenta conmigo, de la familia Ipuana, clan Ipuana. Vienen y se suman ya 2 comunidades. El de Jocolibao, otra casta, Epinayú, se integran, ya eran 3, 4 comunidades. Y mi tío, que se había ido por la situación que habíamos, se torna al fallecer mi tío y él me dice, aquí estoy, no estás sola. Como tío, como familia y también como autoridad y te respaldo. Ya eran 5 comunidades. Entonces a medida se fueron sumando, que en ese momento cuando ya se crea el centro ya eran 11 comunidades. Y hoy en día se mantienen y por sabiduría y a petición de ellos es mantener las 15, porque entre más se suman vienen diferentes pensamientos y no queremos como desestabilizar esto tampoco. Entonces en ese desarrollo digamos, tenemos 4 emprendimientos
claros y Y específicos. espérame, yo voy a hacer una pausa ahí porque quiero poner algo como en contexto de aquí sobre la mesa. Aquí hay varias cosas, queridos oyentes. Por un lado, vemos autoridades. Eso es algo que en el interior se ve. Lo que pasa es que lo vemos de una manera diferente, que son los fundadores de una empresa, por ejemplo. Ujú. Se ve mucho, ¿no? Entonces está el fundador de una empresa. Pensemos en Arturo Calle. El señor Arturo Calle, como fundador de la empresa, era la autoridad en su familia, que luego va pasando pues de generación en generación, ¿no? Y ellos Ujú. ya van en segunda, tercera generación, creo que van ellos. Y vemos que hay como unos matices similares acá. Sin embargo, yo creo que aquí hay algo que le tenemos que aprender a esta cultura y que quiero rescatar acá, y es que esto acá en la cultura guayú se da de manera natural y digamos que tiene un sentido profundo y trascendente, que era lo que estábamos hablando ahorita, de familia. Cosa que a nosotros en el interior nos hace falta bastante, porque digamos que esa autoridad de pronto se crea más es por un poco incluso por obligación, ¿no? Un poco porque tocó y porque no hay nadie más y porque es el fundador y porque, ajá, ¿sí? Ujú. Pero no hay ese sentido profundo que ustedes tienen acá en las comunidades de familia y de un respeto real por la autoridad. O sea, aquí hay un respeto real por la autoridad. En el interior, cuando uno habla con familias empresarias, incluso es una obligación por la autoridad. O sea, me tocó porque es que ese es el que está allá arriba y entonces, ajá. Ujú. Entonces, yo sí quiero rescatar eso y quiero que los oyentes que están acá se devuelvan un poco que incluso nosotros parte de las cosas que hacemos cuando trabajamos con empresas de familia es reconocer el legado, reconocer las raíces, reconocer nosotros como familia empresaria cuál es nuestra cultura, nuestros valores, qué es lo que nos rige, nuestro propósito como familia empresaria. Y eso tiene todo el sentido porque cuando los escuchamos a ustedes uno dice, eso tiene todo el sentido del mundo y hace la diferencia y hace que tengamos y hace que incluso pase lo que Rita nos está contando acá, y es, ya tenemos una comunidad en donde están varios clanes que están diciéndome, mira, te apoyo y cuentas con mi respaldo y cuentas con la sabiduría, y eso es supremamente bonito. Hay visos que se parecen obviamente a lo que pasa en las principales ciudades, pero hay otras cosas que de verdad les tenemos que aprender a los guayú en ese sentido de familia y ese sentido de comunidad que tienen ustedes acá, y que recibimos a los demás también, venga, necesito ayuda, yo te ayudo, y lo hacen de manera de verdad de corazón, porque quieren ayudar al otro, porque quieren respaldarse. Y luego entonces aquí aparece Johanna también en el camino, ¿no es cierto? Entonces Sí. empiezan a aparecer esas personas que son parte de la familia, que nos empiezan a ayudar también en el proceso. Y además Rita acá nos está contando que además de eso, no solamente son empresarios, porque eres una empresaria y son empresarios, sino que ahora son también emprendedores. Entonces también tienen no solamente el colegio, sino que empiezan a salir una serie de emprendimientos que ya incluso Johanna nos va a contar cuál es, porque ella también es líder de uno de esos emprendimientos. ¿De dos? De dos. Ah, bueno, líder de dos de esos emprendimientos, entonces nos va a contar a ver cómo es que funciona también en ese sentido todo Y el diría tema. yo que gestora de varias Además, posibilidades exacto, y demás que posibilidades. podemos decir que se han concretado en dos en particular, porque también es parte del camino del emprendedor que explora alternativas Ajá. y termina diciendo, "Ah, ok, la energía me llama y las posibilidades y también los dones y talentos convocan hacia unos Entonces, lugares", y termina Yo la quisiera... historia aquí comenzando con claridad con Johanna. Yo quisiera exactamente que Johanna nos contara cómo termina metida en todos los negocios de la familia, y adicional a eso, Johanna, también eres la menor, Señora. siendo la menor también, ¿qué has percibido y qué han percibido? Ahorita también Rita nos contará cuáles son esos retos principales cuando tú trabajas con la familia, las cosas bonitas, pero también hay cosas que de pronto nos producen un poquito de complicaciones, y que estoy segura que se deben parecer mucho también a los problemas que tenemos en región. Entonces cuéntanos cómo llegas al negocio y cómo te conectas también con el tema, y cuáles son esos retos de trabajar con la familia. Sí, como decía Rita, esto nació, pues para mí nació desde la cocina con mi mamá. Pues como Rita les había comentado, nosotros estábamos en la zona rural, entonces, la zona urbana y la zona rural. Entonces, para mí me tocaba a veces llegar, a veces venir, y mi mamá estaba trabajando. Entonces, el tener otras familias que de cierta manera la cocina de mi mamá siempre ha estado abierta, donde siempre ha sido a través de lo que ella busca, siempre ha sido surtida víveres, siempre tiene sus víveres, así que si tienen
si quieren comer, pues allá hay comida, cocinen a las personas que querían. Entonces, solo por querer comer ellos, venían y nos hacían el almuerzo, hacían comidas y nos dejaban. Y yo cuando llegaba allá al tipo 1 de la tarde y tenía mi comida, pues, y yo decía, pues, ¿y ellos qué? ¿Por qué nos cocinan a nosotros? ¿Y por qué me tienen que dejar el almuerzo? Siempre tenía un almuerzo. Y mi almuerzo, ahí está tu almuerzo, ahí está tu almuerzo. Pero no estaba mi mamá. Eran otras familias y cambiaban a través de un programa que estaba aquí, que empezó. Fue desde la cocina para mí. Entonces, esa cocina, de ahí empezaron, creo que las primeras clases fue nuestra cocina, nuestro hogar. Porque los niños recibieron clases en la cocina, de hecho. Entonces, yo era muy apática a eso, pero ¿por qué llega otra gente? Porque nosotros estamos solamente nosotros, porque llega gente, porque se llena nuestra casa, porque tenemos que compartir los víveres, porque esa soy yo, porque se nos va a acabar, ¿dónde vas a conseguir? Y para diciembre se hace muy difícil, yo siempre he sido así. Entonces mi mamá, ahí veremos, usted no se preocupe. Pero yo siempre fui apática. Entonces creo que a medida de que yo veía que ellos hacían cosas por mí, yo podía decir, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacen? O sea, no tienen por qué hacerlo, tengo a mi mamá que me lo haga. Pero mi mamá no estaba, entonces me tocaba comer eso y yo me lo comí. Y yo creo que ahí, con el proceso de verlas, de ver sus hijos, la necesidad, porque yo veía niños chiquitos que no tenían comida. Y ellos venían con tal de que sus hijos pudieran comer, cocinaban. Y solamente porque no recibían ingresos, solo era la comida. Ahí nació la necesidad, entonces ahí empezó como que vamos a inyectarnos de eso. Hay necesidad, debemos de ser herramientas. Ahí empieza. Qué hermoso. Somos herramientas de cambio. Ahí me propongo y digo, vamos a trabajar. Y de hecho mi primer sueldo fue guaireñas. Pongamos en contexto qué son las guaireñas. Que por cierto, Paula y yo queremos guaireñas. De una vez aquí lo pongo sobre la mesa y después mostraremos en una foto que son las guaireñas y nosotros con nuestras guaireñas. Sí, de eso no tenían guaireñas. Los niños no tenían guaireñas y venían así descalzos. El sol caliente y yo tengo un zapato y ellos, niños que eran de 3, 4, 5 años, de menores y sin zapatos. Entonces, mi primer sueldo con lo que yo trabajé fue como que, mamá, vamos a comprarle guaireña a los niños. Ese fue, y de ahí fue. Y nació la idea y entonces mi mamá, sí, ¿pero por qué? Sí, pero esto yo busco cómo resuelvo, como dices. Entonces empezamos así como que, ya, ella como que nos inyectó eso, a cada uno de nosotros, ¿cierto, Rita? Uh-huh. Mi mamá nos inyectó, cada quien, así como le decía, cada quien tuvo su diferente proceso. Entonces ahí empezamos, los niños, le dimos la dotación de sus guaireñas, la guaireña de nosotros es el calzado que consiste en una llanta y hilos, la cortan, hacen la forma del calzado y la trabajan y hacen como si fuera cosido, como una especie de tejido que lo hace el hombre. Uh-huh. Él hace el proceso y la borla para las niñas, la parte de arriba como para que se vea femenino. Entonces eso la hace la mujer o a veces lo hace el mismo hombre. Ya, entonces ya como que yo lo veo, pero a través de, como decías, nosotros, la familia, nosotros los 7 y mi mamá 8, nosotros siempre hemos estado en grupos. Mi mamá siempre nos ha llevado de la mano, juntos. Usted no vaya, venga, apoye. Así como le digo, ese mi proceso fue no sé cómo fue el proceso de Carlos, cómo empezamos a involucrarnos, cada quien tuvo su proceso de ver. Yo lo vi a través de la necesidad. Entonces yo tengo, pero yo puedo dar. Entonces venga, yo voy a ser una herramienta de cambio, voy a estar tras bambalinas, como dice. Qué mejor construcción desde el amor, desde la generosidad, desde la coherencia. Y bueno, sigue la historia porque miren lo que se ha construido desde esos lugares que son los más potentes. Sí, ya uno como que ve la necesidad de que los niños no sepan leer y son o sea, si yo soy capaz, tú también eres capaz, venga. No solo es nos desarrollamos y vamos a tener hijos, no.
miren, si yo puedo, tú también, yo soy guayú, yo soy guayú y soy capaz, yo tengo tú no tienes ninguna. Yo empecé como que a hablar con los niños, a jugar, me encanta jugar con los niños. Yo todavía estoy en la edad de jugar, correr. Emanuel. A veces me escondo cuando ya me da como que ya, pero en sí me gusta estar con mis sobrinos, con los niños de acá, jugar, venga, vamos a jugar, y a través del juego está el aprendizaje. Y yo, pues vengan, apropiémonos de lo nuestro, esta es nuestra música, y yo les enseño de que se van a colocar en la parte de la cara, para qué es, por qué utilizamos esto, se lo explico a mis sobrinas, a mis sobrinos, a todos, porque todos son mis sobrinos, les digo a los niños, ustedes son mi familia. Entonces, pues, así como le decía, mi mamá hizo que no solo éramos nuestra familia, sino que la gente que llegaba era nuestra familia también. Ella decía, esa es tu tía. Pero tía, ¿por qué? Le decía, no, si esa no es tía, yo siempre he sido así. Ella me dice que yo soy la apática de todo. No. Pero porque ella no es familia mía. Todo es familia tuya, le digo. Todo es familia tuya. Pero en sí, creo que mi mamá nos las inyectó diciendo, esa es su familia. El verdadero concepto de familia, por cierto, porque es que todos somos familia. Nosotras ya nos sentimos miembros de esta familia y estamos en ese disfrutar incluso de esa cocina de la que hablas, que llevamos varios días en la comunidad, tenemos que contarles, después les contaremos más historias. Y qué hermoso. Si conociera la cocina de mi mamá, es muy grande. Sí, cocinan de ahí, todavía comen los niños ahí. Comen 2,000 personas diarias. Diarios. Okay. En serio, diarios. Nosotros estamos en la pequeña cocina. Sí. Diaria, sí. Ella se siente mal si no prepara, o sea, si prepara para la persona que no puede venir alguien, prepárense, siempre tiene que haber de más. Ajá. Porque no sabes quién vaya a venir. Y entonces si ves a alguien, él comerá en su casa, no, tú no sabes qué necesidad tenga en su casa, tú no sabes si está peleado con su mujer, o tú no sabes si no hay ingresos, tú no sabes. Entonces mi mamá siempre no puede mandar a alguien sin que venga, coma. Si ya pasó, venga, coma, usted no sea apático eso, la comida se acaba, dijo. La comida se acaba, ¿tú qué vas a hacer? La vas a cultivar, eso te va a llorar acaso. Entonces creo que ese verdadero sentir de todo lo que empezó fue desde mi mamá, como cabeza, y ella fue la que empezó a inyectarnos a cada uno. Entonces yo como le digo, como que, eso sí, no me gusta de regalar, no, de gáneselo. Gáneselo. Entonces los niños me pedían, dame regálame 100 pesos, 200 pesos, tráeme una manilla y te doy 1,000. Haga la manilla. Los niños trabajan en la parte de manillas. ¿Están notando la complementariedad de estas dos hermanas? Entonces, en cuanto a que tengas ingreso, así como le decía mi mamá, decía, usted verá, usted haga algo. Yo hacía rifas, hacía comida, yo cocinaba y las vendía, empezaba a vender, venga profe, mira, ahí hay comida, ¿qué tal? Buscar ingresos, así como le decía, buscar la forma porque mi mamá siempre ha dicho de que nosotros no debemos de esperar a que nos den, sino que nosotros buscar cómo tener y no esperar a que nos den, no andes con la mano abierta, más bien tú tienes que dar. Y si se perdió, eso se vuelve por otro lado. Entonces creo que por eso fue que todo lo que ha salido en esa semana es de que a nosotros se nos han perdido, ¿no? Que véndame darle 5 mochilas, nosotros se las damos en fe de que sí nos las va a pagar. Y si no las pagan, bien. Y si no las pagan, pues ellos están robando de algo que si supieran todo lo que trasciende eso. Entonces ya no es a mí sola, Diosito está en tus manos. Ahí así creo que ha sido mi proyecto de que vengan a hacer mochilas las madres, es porque mamá, no les regales la comida, que traigan una mochila, yo se la compro, cuánto le costó el hilo, cuánto se demoró haciendo, porque en eso ha sido mi proyecto. Uno de los primeros proyectos que tuve fue lo de la parte de artesanía, y es valorizar la artesanía, el trabajo de esa mujer. ¿Usted sabe cuánto trabajo lleva y qué involucra una sola mochila? Esto no lo hace solo la mujer, eso lo hace en familia. La construcción de una mochila se hace en familia. La parte de la gasa lo hace el hombre, la parte de la base lo hace la mujer. Y esta partecita lo hacen los niños. Ay, qué hermoso. No, y yo quiero aquí dejar un mensaje también para todos los oyentes, y es que
seamos un poquito más conscientes cuando vamos a las regiones a comprarles cosas a los artesanos. Y, ay, no, pero eso está muy caro, ay, no, déjemelo más barato, déjemelo en 20.000. Y yo creo que también incluso nosotros desde consumidores también tenemos que ser más responsables. Sí. El trabajo de los artesanos es un trabajo que toma tiempo, que no es bien valorado. Entonces, la próxima vez que vayamos a comprarle una mochila y que pasemos por Santa Marta, por La Guajira y por estas regiones que suelen moverse mucho con este tipo de productos, dejemos de pedirle ahí regateado a todos los artesanos, porque no saben la cantidad de familias y el esfuerzo que implica hacer una sola mochila y cuánto se demora además. Sí. Entonces, y el valor, ese tamaño, como le digo, y el valor que tiene, porque imagínate todo lo que relatas, es que solamente escuchar que ahí estuvo una mujer, su pareja, los niños, wow. O sea, eso ya me da un sentido de valor de otras dimensiones, y gracias por traerlo. Y tienes que decirnos cómo se llama tu emprendimiento, uno de los emprendimientos. O sea, por favor, esto es con nombre. Sí, así como lo decía, esto nació ya hace más de 10 años, ya con las madres, de ver la necesidad y venga, nosotros veremos cómo las vendemos, pero nosotros le vamos a pagar lo justo. Es como para que usted tenga, mi mamá, yo le decía, yo hablaba con ella, eso sí, yo donde viví hablando con las madres, con los niños. Yo soy como que la psicóloga trabajadora social. No, gánenselo. Yo les decía, pero mire cuánto nos gastamos en hilo. Pues he aprendido bastante con este emprendimiento. No sé tejer, sé hacer chinchorros. Y vendo más mochilas que chinchorros. Mira, pero yo si ustedes querían escuchar lo que es ser una emprendedora naturalmente nacida con el sentido del emprendimiento, escuche todo lo que están escuchando. Pues sí, así como le decía, este trabajo para las madres en sí conlleva de todo, pues ellas se inspiran en esto, ya sea parte de su entorno, de lo que está pasando, o sea, se va a dedicar y hago algo, alusión de la noche o del día, o de su diario vivir, o de acuerdo a necesidad. Un trabajo solamente dedicándose ella. Sí, para sacar la mochila rápido son 7 días. Hijo de madre. Una sola mochila, 7 días. Una sola mochila. Y esta mochila es de 24 por 26. La base 24, de alto 26. Una sola mochila hasta llegar acá. Dura 7 días. Porque es de una sola hebra. Eso sí, hay 2 tipos. Ahí está la de 2 y la de 3. La de 1. De una sola hebra. Para que lo entiendan, de una hebra es como hacer las caligrafías, pero sin saltarse el reglón. Y la de 2 es saltándose el reglón. Saben que si saltas el reglón es más rápido. Exactamente. Esa fue la explicación. Igual incluiremos fotos. Necesitamos fotos, porque en el podcast cuando lo publicamos incluimos parte de las imágenes de las que se están perdiendo. Aquí los invitamos a que vengan a disfrutar de este lugar maravilloso y la magia de lo que han creado como comunidad y los emprendimientos y sus productos y todo lo que hay detrás, porque hay muchas historias. Sí. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar ahora sí de esos retos familiares. Hablemos de esos retos familiares. ¿Qué es trabajar en familia? Incluso para ustedes como comunidad, las cosas bonitas y las cosas un poquito más difíciles. De pronto nuestra diferencia, o sea, nuestros pensamientos y nuestras proyecciones que son individuales, pero cómo esas diferencias individuales no afecte a lo colectivo, o sea, mantener ese equilibrio. Muchas veces se recarga una persona, explota de pronto en estrés y todas esas cosas porque tiene que llevar el control, porque el otro de pronto es relajado, no es comprometido, entonces, pero tiene una responsabilidad. Entonces a él de pronto a dejarse eso, ¿quién lo cubre? O sea, ¿quién se encarga de mantener todo ese equilibrio? Entonces nos ha pasado en nosotros porque de pronto mi hermano es descomplicado, se puede decir, él dice, eso no es nada, eso se resuelve en el camino. Entonces son como que mantener esa unidad, respetando siempre la diferencia o la individualidad para mantener la colectividad. Entonces el reto es eso, siempre primar el respeto hacia la otra persona, pese de que no comparta lo que estés haciendo. Eso lo aprendí porque mi mamá me decía, usted es
la mayor, la líder, y como tal usted tiene doble responsabilidad. Y yo decía, ¿por qué? Entonces ella se enfrascaba en decirme, es que usted es la elegida para que ninguno de sus hermanos se suelte. Usted es la encargada de que se mantengan y lo suyo es de ellos y lo de ellos es suyo. Ujú. Entonces, pero ¿por qué si yo me esforcé en tener esto y por qué tengo que compartirlo? O sea, como que es, como dijo Johanna, cada quien tuvo un proceso. Tanto que hoy en día yo no soy apegada a un salario, no soy apegada de pronto a una cuenta que tiene que se invertir, sino que ya yo tengo que... Y es donde entra Johanna, no, eso es mentira. Usted también tiene que capacidad de que usted va a envejecer, usted va a necesitar de pronto tener sus recursos, su hijo, entonces ella siempre ahora se encarga de mantener ese equilibrio. Entonces el reto cuidado de los otros que requiere del autocuidado, Ajá. porque Entonces, o si no, no funciona, o si no, ese desarrollo sostenible no va a ser factible. Exactamente. Entonces ella me decía que es que lo que usted explicaba ayer y me llamaba la atención es que yo soy rojo todo el tiempo, o sea, no aprendí de pronto a direccionar cada uno de esos colores, entonces yo, como te digo, ella es el complemento porque es la que marca como que el orden, o sea, las cosas, no dejen, o sea, no, y también convencer a mi mamá, porque yo no me atrevo de pronto a desautorizar a mi mamá en esa parte, porque mi mamá me conoce tanto que ella sabe cuándo tengo y cuándo no tengo, entonces ella dice, es todos, y ella tiene ese lema, o sea, de que si tu hermano no tiene, cubra. Y cuando yo no tengo, ellos te cubren. Entonces, y se ve en lo económico. Y ahí la verdadera abundancia, Ajá. que es precisamente, por eso sabemos que habrán otros episodios, porque además hay que entrevistar a los otros hermanos pero también. por favor, esta abundancia tiene ya unos frutos maravillosos muy, muy potentes, y por Sí. cierto es tal la abundancia que convoca a muchos, nos incluimos Paula y yo y todo un equipo que está aquí feliz haciendo posible trocitos de esa creación, apoyándonos entre todos y haciéndolo desde un amor inmenso. Ahora que yo veo esto como que ya, o sea, no vi de pronto el proceso, porque desde el 2000 al 2022, o sea, ya son 22 años. Ver todos esos resultados, ver ahora toda esa organización y me dice, ¿cómo hizo eso? La gente llega y nos pregunta, ¿qué hicimos? Y yo digo, ¿qué hicimos? Algo extraordinario, así como que fue el día a día, o sea, como que siempre buscar la solución, como decíamos, calmarle el hambre a alguien, trabajemos en equipo. O sea, todos esos detalles fue como que engranándose, y por eso es que al comprender hoy en día como que era necesario que uno pasara por esos procesos para entender el porqué de las cosas y como que colocarnos en el lugar. Entonces le decía a la comunidad, muchas veces nuestro error es buscar soluciones afuera. Miramos hacia afuera, ¿no? Que es que la ayuda tiene que ir del exterior, pero resulta que la tenemos aquí a la mano. Claro. Entonces muchas veces nos enfrascamos, por eso decía, el progreso verdaderamente está en las personas, de desarrollar esas habilidades o decirle tu talento es tal, tu don es tal, de redescubrir esa persona. Iluminar cada individuo, por eso me encanta lo que nos trajiste y lo seguiré repitiendo, ese saber que hablar de la comunidad wayuu y entender qué es esa palabra y saber que ser wayuu es ser persona. ¡Wow! Ay, por favor, Wow. Yo quiero recordar eso. Es que para los queridos oyentes, ayer nosotros en este momento estamos en la comunidad, estamos en unos proyectos que tenemos del que somos parte con Anita, y ayer justamente en una conversación Rita nos dijo qué significaba la palabra literalmente, que traduce la palabra wayuu. Eso no lo teníamos claro, no teníamos ni la más remota idea. Y por favor, Rita, cuéntanos ese pedacito. Es que eso es lo que uno parte de la lingüística. Yo no soy lingüista, pero analizo lo que es significado. Entonces cuando mis tíos y me regañan muchas veces o me hacen observaciones cuando yo traduzco una palabra del español al guayúneque, entonces me dicen, no, traduzca el verdadero significado de las cosas. Entonces yo me preguntaba, wayuu,
para muchas personas externas qué significa y para nosotros mismos qué significa esa palabra. Entonces muchas veces, no, es que es el indígena, no. Resulta que la esencia de la palabra es guayú, es ser persona, ese ser maravilloso, único que fue creado. Ese es el significado verdadero de la palabra guayú. Entonces viene que vamos a conocer, pero si somos personas, tenemos diferentes cualidades y somos... Y cada uno además creación. Un mundo absolutamente hermoso, mágico, que está esperando ser tocado por el otro y esperando que nosotros mismos, porque finalmente solo cada uno individualmente podemos hacerlo, esperando que retornemos a nuestra casa interior en unidad con nosotros mismos para que vuelva y se ilumine. Exactamente, y por eso es que mi mamá también nos enseña. Nosotros no decimos a nuestros visitantes o nuestros amigos que llegan a visitarnos, nunca le decimos Arijuna, jamás, porque ese significado solamente también traducido literalmente a nuestro lenguaje significa los que causan dolor. Eso viene y deriva desde la época de la conquista, cuando llegaron los españoles en descubrir América o en estas partes. Son las personas que con el arma dañaban. Claro. Ari es dolor. Qué fuerte. Para los oyentes hay que contarles que Arijuna era la denominación que utilizaban, o desafortunadamente todavía se usa para hablar de aquellos que no somos guayú. Entonces qué fuerte. Y gracias por traer el comprender lo que hay detrás y no denominarnos de esa manera. Entonces mi mamá decía, y yo diría somos guayú. Somos personas. Sí, en esa parte, entonces eso es lo que uno aprende y empieza como que, eso es lo que yo digo, o sea, hay cosas que uno puede aprender pero sin desarraigarnos de lo que uno es verdaderamente, y de alguna manera estamos atados a todo, o sea, la humanidad, como yo lo decía, es una sola, sino que al desprender las raíces se van expandiendo, que cada uno va perdiendo como que esa esencia de lo principal que es, pero somos una sola creación y que viene de lo mismo, sino que a medida que van surgiendo el árbol genealógico se van separando, hasta en la misma familia. Ya uno se desconoce de que era el nieto de tal fulano, resulta que era la tía y la hermana de tal. O sea, terminamos siempre unidos en una sola. Bueno, qué chévere. Todos somos parte de la misma familia. Sí. Bueno, qué chévere. Yo creo que aquí nos quedan, pues obviamente, muchísimas historias más por contar. Una linda familia empresaria, además, con además muchísimos proyectos. Y quiero que ya aquí en el cierre que vamos a hacer, las dos nos cuenten algo más para cerrar, e incluso le hagan una invitación a los oyentes a venir a conocer esto, a venir a conocer el proyecto que ustedes tienen acá, las iniciativas que tienen, todos los adicionales emprendimientos, que sé que aquí hay bastantes emprendimientos de los que también somos parte nosotras que estamos acá en esta comunidad en este momento. Entonces, bueno, hagamos un cierre, también una invitación a los oyentes y también que nos cuenten de pronto cuáles son las perspectivas de lo que ustedes tienen pensado que venga en unos años. No sé quién quiere arrancar con el cierre, a los dos les va a tocar hablar. Pues así como contábamos aquí, hay varios emprendimientos, está lo de, pero más que todo es como que para hacer la metodología circular. Por eso es que han nacido, como que a la necesidad venga y ahí metemos a otra persona. Entonces ahí tenemos lo de lo que es la parte de cultivo, ahí tenemos lo que son las gallinas ponedoras, los huevos, está la cría de conejos, está ahora el proyecto del gran horno que está a la espera, está el de la lavadora, el proyecto de lavadora, está también, tenemos... Ahora mismo, un proyecto que entramos en concurso, que fue el de hidroponía, que ahorita mismo estoy trabajando con mi hermano, con Carlos. Vega, así como le digo, cada quien ha unido como que quién va a hacer su trabajo. Y entonces yo he venido trabajando con Carlos ya. Llevamos ya así que 2-3 años en la que venimos trabajando, que coincidimos en ciertas partes. Entonces por eso hemos ido trabajando ahí en esa parte. Y pues... como le decimos eso, todos vamos de la mano, entonces queremos con estos proyectos más que lucrarnos, porque no es nuestro objetivo, es más que todo es dar una estabilidad a toda nuestra familia que está a nuestro alrededor, que son los que hacen parte de nuestra comunidad y también los que están alrededor de nuestra comunidad.
porque todos somos familia, como decía mi mamá, de forma que queramos decir, no es nuestra familia, no sanguínea, pero en Cristo todos somos familia. Entonces creo que estos proyectos van más que todo para, así como todos nosotros tenemos esta capacidad, todos tenemos la capacidad de poder tener una vida digna. Súper. Vamos entonces con Rita, muchísimas gracias. Pues sí, entonces esto es más que todo un proyecto, más que una empresa, más que todo eso. Es como tener esa capacidad de transmitirle o trascender en la vida del otro, para que ellos puedan replicar todo lo que estamos haciendo. Más que todo, como lo dice Andrea, estamos creando como ecosistema, estamos creando como el laboratorio de aprendizaje para que ellos de diferentes emprendimientos lleven eso a sus comunidades, lo repliquen. Entonces todo lo que mostramos acá es como que el pilotaje de cada cosa y lo lleven. Tanto que uno de nuestros proyectos o retos en estos momentos es lo de la educación virtual a distancia con cualquier universidad. Y los niños tengan esa formación, esa capacidad desde acá, desde el área local, que no tengan que de pronto ir a experimentar situaciones adversas, de pronto por no tener una capacidad económica o algo, de que los acoge o les dé esa estabilidad. Entonces pensamos en esa proyección. Nuestro reto es tener nuestra aula virtual con toda la tecnología, que se puedan contactar con cualquier alianza, ya sea privada, pública, tener ese espacio para los niños, para su formación o educación superior, alcancen la carrera que ellos elijan y se oferte de manera a distancia. Este es nuestro reto, la cual estamos trabajando. Y todo el tiempo retornando a nuestro ser persona, para que ese ser esté iluminado por la magia que cada uno de nosotros trae y que luego cuando nos unimos hacemos la diferencia. Sí. Cerramos. Qué bueno. Nuestros queridos oyentes, los dejamos entonces con este episodio del podcast del que salimos supremamente felices, agradecidos también por hacernos parte de esta iniciativa, por ser parte de esta gran familia que ustedes han construido acá. Y yo creo que de verdad, invitación a todos los que nos escuchan, que de verdad empecemos a construir no solo desde nuestros beneficios, como desde el beneficio individual, porque solemos construir mucho desde ahí, ¿no? Y entonces yo cómo me puedo beneficiar de esto. La necesidad, o sea, como dice mamá, tangible, o sea, ¿quién te va a llorar? Eso es lo que a veces uno se sorprende. Tu plata va a llorar por ti, me dice, ¿quién te va a recoger? O sea, cuando el día que tú caigas, ¿quién te va a recoger? ¿Quién va a correr? Sí. Entonces es como que esa perspectiva, y es la verdad. Uno el día que se vaya no vamos a llevar nada. Entonces, pero llegarán las personas que te conocen, con quien hiciste, y son los que van a respaldarte y son los que te van a dignificar. Tu partida nos dice, y siempre nos enseña eso, o sea, esa parte. Entonces, muchas veces tenemos que construir eso desde la espiritualidad, o sea, lo que te llena, o sea, verdaderamente nuestra construcción es la esencia del ser, más que el tener, más que las cosas, sino tu esencia como esa persona maravillosa, única, que Dios creó. Y bueno, estamos aquí, como dicen, en nuestra competencia, como digo, yo soy una ganadora, porque ¿cuántos compitieron para llegar? Pero yo fui la que llegué, y cada uno desde su perspectiva es así. Qué bonito, qué bonito, ¿no? De verdad. Entonces, mis queridos oyentes, a construir en comunidad, a construir en conjunto, a construir por el otro, y busquemos construir mejores mundos sociales, un mejor país. Y los dejamos entonces en este capítulo. Muchísimas gracias a las dos. Anita, también gracias. Gracias. Y recordemos el honor de nos habernos invitado. Sí, y a los oyentes decirle de que la parte de construcción no está en solamente nuestro ser saciarnos nosotros mismos, como que en voy a tener, no, sino en pensar en los demás. Y no solo tener, sino es que vamos, usted también es capaz de mostrarles sus capacidades. Y que no se queden ahí, sino es que si mi hermano está mejor es porque yo también estoy mejor, creo yo. Entonces creo impacto que sin límites. Sí, señora, y ser un instrumento de cambio, eso es mi llamado. Perfecto, bueno. Recordemos entonces, como siempre, cerrando con que aquí construimos desde la raíz. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Y hasta pronto.